Bienvenidos y bienvenidas a Tu Mochila Oposiciones. Soy Mireia Jiménez, tu preparadora personal. Hoy vamos a ver este vídeo donde os voy a presentar tips y trucos para que vuestro supuesto práctico sea un éxito. En primer lugar, vamos a ver qué cualidades debes demostrar al tribunal. Primero, debes de pensar que el tribunal es un docente más y debemos de empatizar con ellos y pensar qué es lo que ellos quieren ver. Al final, no dejan de ser compañeros y compañeras nuestras que conviven muchas veces en nuestros centros con nosotros. Pasan de ser de compañeros o compañeras a miembros del tribunal. Ponte en su lugar. ¿Qué te gustaría escuchar a ti si fueses tribunal? ¿Te gustaría que hubieses escrito una redacción amena, fácil de leer, con una buena redacción atractiva y que me incite a la lectura? Eso es lo que debemos hacer. Debemos de ponernos en su lugar y pensar qué es lo que les va a gustar, qué podemos hacer para gustarles. Es muy importante que sepas cuál va a ser tu carta de presentación. Quiero decir, en un supuesto práctico, tu carta de presentación va a ser la manera que tengas de escribir, cómo vas a presentar el texto, qué formato le vas a dar, si vas a mantener los márgenes, si están escrito todo en una buena letra, escrito sobre líneas rectas, sin tachones, bien ordenado y organizado, con puntos, con subpuntos, con guiones listados, utilizando los puntos y las comas, las comillas, esos signos de puntuación que ayudan tanto a que la lectura sea clara y entendible. En un supuesto práctico debes demostrar que dominas la práctica docente, la metodología y que tienes multitud de herramientas y recursos para poner en marcha en tu aula. Por ello es importante que te centres en aquello que dominas y lo explicas y lo describes de una manera que sea súper descriptiva. Céntrate en lo que sabes y en lo que conoces. Pon ejemplos, justifica el por qué has elegido esa metodología. Tienes unos motivos por los cuales esa metodología es mejor que otra y por eso la has mencionado. Es importante que justifiques a nivel teórico y normativo todas tus aportaciones. Vivimos en una sociedad cambiante, una sociedad que continuamente está avanzando. De manera vertiginosa sufrimos esos cambios en la escuela. Debemos acompañar a nuestros alumnos y alumnas a que sigan y que puedan vivir y convivir en este siglo XXI. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Debemos demostrar en este supuesto práctico que estamos preparados y preparadas, que somos docentes del siglo XXI y que nuestra escuela y la escuela que creemos y por la que luchamos es una escuela del siglo XXI, adoptando metodologías innovadoras, activas, participativas, inclusivas. Demuestra en el supuesto práctico que eres resolutivo, que vas al grano, que no te vas por las ramas, que sabes lo que te han pedido y atacas ahí. No vas divagando, vas explicando poco a poco y enlazando contenidos, dando respuesta exactamente a lo que se te pide. Es importante que te muestres seguro o segura de ti mismo. La primera persona del singular, haciendo referencia al yo, hace que el tribunal que está leyendo tu supuesto práctico se lo crea. Por tanto, es importante utilizar la primera persona, también en plural, porque cuando hablamos de nosotros los docentes, me refiero también a mí misma, también al tribunal que es el que está leyendo mi supuesto práctico. Por tanto, utilizar el presente en primera persona, tanto singular como plural y yendo intercalando, es muy interesante porque de esta manera estamos dando seguridad y estamos trasladando esa seguridad a la persona que está leyendo nuestro supuesto práctico. Por último, la última cualidad que debes de demostrar es que te manejas en la normativa y sobre todo en el currículum. Justifica tus acciones a través de la normativa. Justifica las situaciones de aprendizaje que plantees a través de los elementos curriculares. Muévete entre los objetivos, los saberes básicos, criterios de evaluación, competencias clave, competencias específicas. Nombra aquellas palabras clave del currículum para justificar aquellas actuaciones e intervenciones educativas que estás proponiendo y resolviendo en ese supuesto.
A continuación, vamos a preparar qué hacer el día del examen. Cuando llegamos allí, nos sentamos y nos dan nuestro papelito con esa contextualización que debemos de leer, releer, subrayar, entender y después resolver. Para empezar, debéis estar tranquilos y tranquilas porque os estáis dedicando a preparar supuestos prácticos. Lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo y tenéis que estar seguros de que si os preparáis bien, el día del examen os vais a sentir con fuerzas y con ganas y motivados y motivadas para hacer una buena resolución. Así que cuando lleguéis ahí, respirad y pensar que tenéis todos los conocimientos necesarios para desenvolveros bien en ese supuesto práctico. Confiar en vosotros, respirar, tranquilizaros y empezar. Es importante leer bien el enunciado, subrayarlo, extraer las palabras claves y comprender bien qué es lo que se me pide. Muchas veces nos ponen datos que son irrelevantes. Y hay otros datos que pueden pasar desapercibidos y que sí que son importantes para hacer una buena resolución del supuesto. Por tanto, es importante que hagáis una buena comprensión del enunciado y de la contextualización que se os da. Antes de empezar a redactar, es muy importante que elaboréis un pequeño esquema. Un esquema con los puntos que vais a tratar a lo largo del supuesto, pero también con palabras clave que os va a ayudar después a la redacción. Quiero decir, vayáis poniendo los puntos por punto de lo que vais a hablar, pero desarrollar un poco ese contenido para que después no tengáis que estar pensando, ay, ¿qué pongo aquí? No, simplemente lo ponéis en el esquema y cuando os ponéis a redactar ya sabéis que tenéis que poner eso. Ese borrador va a resultaros muy útil. Por tanto, no penséis que estáis perdiendo el tiempo haciendo ese esquema porque después os va a agilizar mucho el proceso de redacción. Es importante que hagáis una buena introducción. Eso es vuestra carta de presentación, con una buena letra y además con una redacción que impacte. Ya lo veremos en diferentes vídeos, cómo elaborar una introducción que llame mucho la atención al tribunal. Es importante empezar así y terminar con una conclusión que dé cierre, que dé una reflexión y que apunte que todo lo que hemos dicho tiene su contenido, su contexto y tiene una resolución positiva, atractiva y que damos ese cierre con esa confianza de que lo hemos hecho bien. No debemos olvidarnos del tiempo, es muy importante. Según la convocatoria, oscila un supuesto práctico entre las 3 y las 4 horas. Eso nos lo dirá la convocatoria. Es importante en el esquema que hemos hecho al principio apuntarnos más o menos qué podemos tardar en cada uno de los apartados. De manera que vamos terminando los apartados. Cuando ya estemos redactando, miraremos el reloj y veremos si se aproxima a esa hora o ese tiempo horario que hemos puesto en el esquema. Si vemos que vamos con retraso, sabemos que debemos aligerar y si vamos bien, seguimos con tranquilidad. Entonces es importante estar controlando el tiempo cada vez que terminamos un punto. Primero, en el esquema, hacer una previsión y conforme vayamos redactando, ver si esa previsión se está cumpliendo y así poder ir adaptándonos a ese tiempo. Y por último, redactar bien, redactar claro, con buena letra, por supuesto sin faltas de ortografía ni tachones. Debemos de desarrollar todo muy bien justificando, enmarcando en normativa, en teorías, en autores, en marcos pedagógicos, didácticos, mencionando material, explicando bien las metodologías. Vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo del curso de supuestos prácticos, pero es importante que practiquéis. ¿Cómo vamos a tener seguridad a la hora de resolver un supuesto práctico? Muy fácil, resolviendo muchos supuestos prácticos. En este curso vamos a aprender contenido, vamos a aprender teoría, pedagogía, cómo hacer actividades, cómo defender una metodología, cómo evaluar, cómo relacionarlo todo con los elementos curriculares. Eso es importante, después plasmarlo bien a la hora de redactar. Así que vamos a practicar. Cuanto más practiquéis, mejor resultados tendréis el día del examen.
Nunca debéis empezar a escribir sin más. Ya os he dicho que es importante dedicar un tiempo de reflexión, saber qué se nos pide, hacer un esquema, organizar todas mis ideas, plasmarlas y cuando lo tenga todo claro, empezar a redactar. Tampoco debéis escribir sobre la marcha. Debéis de basaros en el esquema que previamente habéis hecho, teniendo unas ideas organizadas. Si os ponéis a escribir sobre la marcha, esas ideas estarán atorotinadas, atolondradas y no tendrán un sentido y unos nexos de unión adecuados. Hay que escribir organizando muy bien las ideas y teniendo una secuencia muy lógica de redacción. Es importante que no te vayas por las ramas. Ve al grano de lo que se te pregunta. Sí que es cierto que debes desarrollar, explicar, justificar, pero no te vayas sobre las ramas. Sabemos que tenéis muchos conocimientos de todo, pero ceñiros a lo que se os pide. Puede pasarte que te bloquees, es normal. Si te bloqueas, respira y mira a ver por dónde puedes avanzar. Si os bloqueáis en algún punto, podéis decidir cambiar de punto y hacer a lo mejor la conclusión y la bibliografía. Y a lo mejor después volver al punto del que os habéis quedado y dejar esa conclusión y esa bibliografía ya hecha para el final. No os bloqueéis, siempre tenéis algo que decir, avanzar. Es importante también que deis ejemplo y uséis un lenguaje inclusivo. No usar siempre el masculino. Utilizar alumnos, alumnas, palabras que no tienen género como docentes o discentes, para que así el tribunal sepa que creéis en la igualdad, que creéis en la inclusión y que vuestro supuesto práctico desprende esos valores inclusivos e igualitarios. Es importante que no hagáis críticas ni opiniones personales. Sí que es importante que pongáis ejemplos, pero no deis vuestra opinión personal y hacer críticas porque al tribunal puede no sentarle bien. En un supuesto práctico podéis escribir siglas siempre y cuando hayáis mencionado el nombre completo primero. Quiero decir, si queremos poner, por ejemplo, el PEC, el Proyecto Educativo de Centro, tendremos que mencionarlo completo, por ejemplo, el Proyecto Educativo de Centro de ahora en adelante PEC. O sea, lo presentamos completo con todo el nombre y después decimos las siglas. A partir de entonces ya sí que podemos utilizar las siglas. Por último, vuelvo a repetiros que no dejéis de controlar el reloj. Siempre es importante saber cuánto tiempo nos queda. Además, también es importante que no os dejéis preguntas en blanco. Eso da muy mala impresión. Siempre podéis contestar algo. Podéis aproximaros a una respuesta o a lo que pensáis, pero nunca dejar nada en blanco porque da muy mala impresión. Por último, simplemente deciros que sigáis el orden de las preguntas que se os han marcado, porque al tribunal puede despistarle si habéis contestado una pregunta por otra o si habéis avanzado una pregunta o la habéis retrasado. Siempre utilizar la misma secuencia utilizando enlaces que vayan de un punto a otro utilizando puntos, subpuntos, apartados para que quede todo bien explicado y que se pueda ver a simple vista. Una cosa que os agobia mucho es el tiempo que tenéis para resolver el supuesto práctico. Nunca es suficiente las horas que os dan. Por tanto, es importante que ahorréis tiempo. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo? Bueno, podemos hacerlo ya desde casa, desde la preparación para el supuesto práctico, preparando introducciones que pueden valernos para todo, siendo genéricas, pero teniendo truquitos para integrar contenidos del supuesto práctico para que parezcan hechas en el momento y para que parezcan personalizadas en ese momento. Entonces, si llevamos introducciones y conclusiones ya preparadas, eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Además, vamos a tener una serie de autores con bibliografía, con diferentes temáticas para que no tengáis que pensar qué bibliografía poner y que directamente vayáis al grano. Ese es otro de los trucos que debéis memorizar y aprender. Lo que os he dicho, un buen esquema evita olvidos y ahorra tiempo. Por tanto, practicar los esquemas y el día del examen empezar por él. Como ya os he dicho, debéis practicar. Ya no solo practicar con el ordenador, sino que también has de practicar a mano,
por escrito, utilizando folios, porque es así como lo vas a ejecutar el día del examen. Es importante también saber que tenemos puntos comodín, puntos que podemos poner en muchos supuestos prácticos, nos pregunten lo que nos pregunten. Por tanto, podemos hablar de competencias, podemos hablar de muchas metodologías, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo, o podemos hablar del aprendizaje basado en proyectos. Por supuesto, hablaremos de situaciones de aprendizaje. También hablaremos de autores, como por ejemplo Vygotsky, si queremos hablar del aprendizaje social. Entonces, todos estos puntos comodín los podemos ir utilizando a lo largo de muchos supuestos prácticos. Entonces, si no los sabemos y no los estudiamos, podemos meterlo independientemente de la temática que nos pregunten en el supuesto práctico. Y por último, toma nota de los siguientes tips que te voy a poner. Nunca dejes de mencionar la inclusión, los valores inclusivos y el diseño universal para el aprendizaje. Siempre básate en el aprendizaje por competencias. Es la base de nuestro currículum. No olvides los retos del siglo XXI juntamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. Habla de innovación, habla de metodologías, habla de materiales, habla de recursos, habla de infinidad de instrumentos y herramientas que hacen la educación innovadora más productiva, eficaz, motivadora y demuestra que crees en ella. ¿Sabéis que es muy importante la evaluación? Nuestra normativa da muchísima importancia a cómo evaluamos, a qué evaluamos y a los instrumentos de registro. Por tanto, es importante que hagamos mucho hincapié en la evaluación. Otro de los tips importantes es que justifiquéis vuestras actuaciones con autores importantes. Quiero decir, si estamos hablando del aprendizaje cooperativo, mencionaremos a Johnson & Johnson. O si hablamos de las comunidades de aprendizaje, nombraremos a Pujolas. Siempre debemos de saber, según qué es lo que estamos hablando, qué temática estamos tocando, qué autores debemos de mencionar. Y por último, no olvidéis las tecnologías de la información y la comunicación, porque son un recurso muy útil en el que los niños y niñas van a poder aprender la competencia digital y moverse en este mundo que vivimos totalmente digitalizado. Y aquí llega el fin de este vídeo. Espero que estos tips y trucos te hayan venido muy bien y lo metas en tu mochila de supuestos prácticos para que así puedas ir ganando experiencia, trucos, herramientas para poder ir mejorando en tus supuestos prácticos.